el servicio de doulas o acompañantes de mujeres embarazadas no cuenta con registro ni la preparación profesional adecuada. Indican que las futuras madres que utilicen este método pueden tener complicaciones graves durante el parto. Para el Ministerio, el rol de las doulas se debe limitar únicamente al de acompañamiento a la mujer en el periodo de dilatación del parto. La directora del programa de salud, Lidia Sosa, indicó que las conocidas como doulas no deben ofrecer otros servicios para los cuales no cuenten con la preparación necesaria. En el modelo de maternidad segura centrada en las familias, la mujer puede optar quien la acompaña durante su trabajo de parto, que puede ser un familiar, puede ser el esposo, puede ser la hermana, una amiga, una vecina, o las que se llaman doulas, que son acompañantes. Su competencia no llega a interferir ni siquiera a opinar sobre la conducta médica del profesional que es el encargado de la salud y del parto y del nacimiento de esa madre y del continuo en la atención del recién nacido. Las doulas no deben extralimitarse en sus funciones de acompañamiento a la paciente. La directora recomienda a las madres dar a luz a sus hijos en los hospitales públicos o privados. Aseguró que las viviendas no están preparadas para resolver complicaciones y tampoco cuentan con las normas de higiene necesarias. Los partos domiciliarios no están aprobados por ninguna organización, o sea, por la Organización Mundial